Shalom, seguidores de la Torá. Desde enero de 2017 recibí varias llamadas de Nehemia Gordon, que estaba haciendo descubrimientos en el campo de la investigación bíblica, que yo sentí que tenían que darse a conocer al mundo. Entonces, antes de que volviera a Israel, nos reunimos para grabar una serie, la cual les recomiendo a todos ustedes que vayan y vean en nuestro canal de YouTube, llamada Los Gentiles conocerán mi nombre. De hecho, yo no logré ver esta serie sino hasta que fue transmitida en televisión, y al final de la serie me sentí tan conmovido que llamé a Nehemia de inmediato y le dije: Nehemia, necesito que me actualices. ¿Cuándo puedes venir y pasar un tiempo aquí? Ven y relájate y pásatela aquí en Charlotte. Y me dijo: estoy ocupado. Estoy muy ocupado en varios proyectos y sinceramente no puedo abandonarlos en este momento. Pero entonces, hace un par de semanas, él me llamó y nunca lo olvidaré porque lo que ha ocurrido en estos últimos años y lo que él ha estado haciendo en los últimos meses es realmente todo un evento histórico para la investigación bíblica. Cosas que no se han sabido por miles de años ahora han salido a la luz. Damas y caballeros, tenemos a Nehemia Gordon de regreso con nosotros. Nehemia, es un placer tenerte de nuevo aquí con nosotros. Michael, es un gusto estar aquí de nuevo el día de hoy. Y sí, fue muy emocionante cuando te llamé. Y lo que pasó fue que comenzamos hace un año a buscar más manuscritos de la Biblia con las vocales completas del nombre Jehová. En el 2001, cuando comenzamos, tenía solo 2 manuscritos, y con el pasar de los años un tercero, cuarto y quinto. Pero en un periodo de 15 años, solo conocía 5 manuscritos con las vocales de Jehová. Ok, ahora hay muchas personas, me parece que son cientos de miles, que se nos han unido desde que los episodios fueron transmitidos. Wow. Regresemos y retomemos algunas de estas cosas, porque hubo cosas que compartiste en la última serie que pienso que necesitamos repasar. Por ejemplo, con respecto a la importancia de las vocales en el nombre, ¿puedes darnos algún contexto? Bueno, en la mayoría de los manuscritos de la Biblia, lo que se nos ha dicho por 200 años es que el nombre de Dios es Yahweh, y que los judíos olvidaron cómo pronunciar el nombre, y estos cristianos redescubrieron la pronunciación de Yahweh. O más bien diría que la inventaron hace unos 200 años. Y cuando estudié esto hace muchos años, pensé, está esta teoría de Yahweh, y miré en el diccionario Anchor de la Biblia, que es una fuente muy respetada, y decía que Yahweh era una conjetura académica. Pensé, una conjetura o suposición tiene que haber algo mejor. Entonces comencé a investigar las fuentes de cómo sabemos que es Yahweh. Y descubrí que no había ninguna fuente judía o hebrea para sustentar eso. Entonces comencé a buscar en fuentes que fueran judías y en realidad no sabía en dónde comenzar. Y bueno, y me topé con algunas cosas mientras estudiaba para mi maestría en la Universidad Hebrea de Jerusalén. ¿Y quieres que cuente la historia o Bueno, ya la había creo compartido? que necesitas contarla porque este nombre es importante. O sea, ¿cuántas veces es que aparece en las escrituras El nombre aparece hebreas? 6,827 veces en la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento. Eso significa que Yod-Heh-Vav-Heh, el nombre santo de Dios, aparece más que Señor, Dios, que es Adonai, Elohim, El Shaddai, el Elión, hermosos títulos, ¿no? Sin embargo, si los combinas todos, ni siquiera llegas a la mitad de cantidad de veces que aparece el verdadero nombre de Dios. En Éxodo 3:15, él dice, este es mi nombre para siempre. Algunas traducciones dicen, este es mi memorial de generación a generación, como si estuviese muerto o algo así. Pero si miras el hebreo, significa esta es mi mención de generación en generación. Entonces, así se supone que debemos llamarlo, por su nombre Yod-Heh-Vav-Heh, que fue revelado en Éxodo 3:15. El problema fue que por los últimos 200 años los académicos decían realmente no sabemos cuál es el nombre. Y déjenme recapitular. Los judíos tienen esta tradición de no pronunciar el nombre. Ahí empezó todo. Así es, ahí Ellos fue donde no lo empezó. pronuncian y... Los judíos no lo pronuncian. Yo crecí con la idea de que cuando veas esas 4 letras más de 6,800 veces y miles de veces más en los libros de oraciones y otras partes, se debe leer como Adonai. Adonai significa Señor. Es una tradición que tiene más de 1,800 años y algunos dicen que más. Y por eso se asumió que los judíos desconocían la pronunciación. Entonces, nos dijeron que eran las vocales de la palabra Adonai. Bueno,
Comencé a estudiar los manuscritos en hebreo. Mi oración era saber cuál era su nombre basado en las fuentes hebreas judías, para que en el día del juicio pueda referirme a esa fuente. Si Dios me dice, Nehemia, pronunciaste mal mi nombre, ¿por qué hiciste eso? Yo pueda decirle, Padre Celestial, ante quien me presento en este día del juicio. Así es como fue registrado por los escribas que preservaron tu palabra. Yo amo tu palabra y creo en ella. Y fue en tu palabra misma que encontré tu nombre escrito. No encontré Yahweh por ningún lado, en ninguna fuente hebrea o judía. Ahora, no sabía cómo pronunciar el nombre, pues me habían dicho que era con las vocales de Adonai. Entonces en cuanto a las letras Yod Hei Vav Hei se te enseñó, y eso es también lo que enseñan en los cementerios teológicos, que las vocales en Yod Hei Vav Hei son las vocales de la palabra Adonai. Bueno, eso fue lo que aprendí en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Así es. No solo en seminarios cristianos. Y esto está en los escritos gramáticos del hebreo bíblico. El escrito principal de gramática hebrea bíblica lo escribió un alemán llamado Gesenius en los 1800, y hasta el día de hoy es la gramática concluyente del hebreo bíblico. Las personas lo han modificado y mejorado, pero esa es la base de las gramáticas bíblicas modernas. Y Gesenius estableció que el nombre era Yahweh. Ahora, ¿en qué se basó él para afirmarlo? Creo que hablaremos de eso en otro episodio. Pero nos vas a mostrar la fuente de la que proviene eso. Claro que así? vamos a ver la fuente, pero antes de eso, hace 17 años, estaba sentado ocupándome de mis propias cosas y estaba trabajando en la Universidad Hebrea revisando la Biblia. Y mientras revisaba la Biblia, me di cuenta que el nombre Yod Hei Vav Hei no tenía las vocales de Adonai. Lo cual no tenía sentido porque me lo enseñaron como hecho. Era conocimiento común. Está en Gesenius, la gramática del hebreo bíblico. Todos saben que esas son las vocales de Adonai, pero cuando abro los manuscritos me doy cuenta de que no solo no son las vocales, sino de que falta una de las 3 vocales. ¿Y cómo sabía que faltaba una vocal? Bueno, en el hebreo hay ciertas reglas de gramática, fonología y pronunciación. Si se tienen 4 consonantes, hay que tener 3 vocales o por lo menos símbolos vocálicos. Así que lo que faltaba era un símbolo vocálico. Y pensé, si puedo averiguar cuál es esa vocal, entonces tendré el nombre completo. Y ahí estoy ocupándome de mis cosas, revisando la Biblia, y tengo esta pila de fotografías del Códice Alepo, la copia más precisa de la Biblia en existencia. Y esto es lo que el santuario del libro está protegiendo en su bóveda, que resiste a ataques nucleares. Así es. El santuario del libro tiene 2 páginas en exhibición y el resto está en la bóveda junto con los manuscritos del Mar Muerto. Esto está en el Museo de Israel en Jerusalén. Pero yo tenía estas fotografías a color que tomé y estaba revisando cada jota y tilde. Y de repente llegué a un lugar en donde la vocal que hacía falta de su nombre estaba ahí presente. Estaban las 3 vocales y pude leer el nombre como está escrito. Porque de la manera que está escrito en la mayoría de los manuscritos, y se los puedo mostrar porque he encontrado más de 1700 manuscritos con el nombre completo, es de que en la mayoría de ellos, aproximadamente como el 80%, no tienen la vocal. Esa vocal falta en los manuscritos. O sea, está haciendo falta. E incluso en los que sí aparece, en su mayor parte también está faltando. En otras palabras, el nombre aparece 6.827 veces. En el Códice Alepo, el nombre está con sus vocales completas solo 7 veces. Esto significa que en todas las otras instancias la vocal no aparece. ¿Por qué sucede esto? Porque los escribas no querían que pronunciáramos el nombre. 100%. Intencionalmente, ellos omitieron la vocal del medio para que cuando estuvieses leyendo y llegaras a las 4 letras, no pronunciaras el nombre inadvertidamente. Eso era lo que hacían, y en ciertas instancias se les escapó y escribieron todas las vocales. Pusieron la vocal que faltaba, ¿pero por qué? Es como cuando uno escribe un mensaje de texto y está pensando cierta palabra, pero escribe otra palabra que suena parecido. A mí me pasa todo el tiempo, quiero decir esto y me sale lo otro, ¿verdad? Y creo que les sucedió a ellos de la misma manera, lo estaban escribiendo y se les escapó y pusieron las vocales completas. No lo hicieron muchas veces, 7 veces de entre miles es un número muy pequeño. En el Códice Alepo ocurrió 7 veces, en el Códice de Leningrado ocurrió 50 veces. Este es el otro que tenía hace 17 años. Y bueno, con el paso de los años reuní más evidencias. Hasta hace un año había encontrado 5 manuscritos. Y entonces comencé a buscar más. Y como compartí en la enseñanza de los gentiles conocerán mi nombre, encontré 16 rabinos que dijeron explícitamente que el nombre es Jehová. Entonces nos enseñaron este mito, que los judíos no saben pronunciar el nombre, pero me di cuenta que por lo menos ellos creen que saben pronunciar el nombre. Pero nadie habla de esto en los ámbitos de literatura académica. En los artículos académicos no dicen, bueno, los judíos pensaban que sabían cómo pronunciar el nombre, pero estaban equivocados y aquí está la evidencia. Ellos ni siquiera lo mencionan, porque ni siquiera saben de esto. Hay 16 rabinos que dicen que el nombre es Jehová. Pero yo solo tenía 5 manuscritos y me sentía como que necesitaba más evidencia. Mi meta era por lo menos encontrar 10 manuscritos.
Y pensé que trabajando el resto de mi vida encontraría los 10. Pero en vez de eso, ahora tengo más de 1700. Es todo un milagro. Entonces, volviendo al nombre, hace años estaba leyendo el Nuevo Testamento en hebreo y vi el nombre del Padre, Yod-Heh-Vav-Heh. Bueno, eso no aparece en el griego. En el griego es Kurios, lo Así cual es es. Señor, y Theos, lo cual es Dios. Pero nunca aparece el nombre Yod-Heh-Vav-Heh, y ni siquiera estoy hablando de las vocales. Solo el tetragramatón, el nombre propio del Dios de Israel, revelado en Éxodo 3.15, que aparece 6.827 veces en el Antiguo Testamento, aparece 0 veces en el Nuevo Testamento, hasta que encontramos este Mateo hebreo y me digo, un momento, ¿qué hace esto aquí? El nombre estaba en el Evangelio de Mateo en hebreo, y entonces todo comenzó a tener sentido. Entonces, hay un manuscrito del Mar Muerto que se descubrió en un lugar llamado Nahal Heber, y se trata de la Septuaginta en griego, el Antiguo Testamento en griego. Sin embargo, cuando llegamos al nombre de Dios, no dice Kurios en estas copias antiguas de la Septuaginta. Dice Yod-Heh-Vav-Heh, el tetragramatón en hebreo. Entonces, estás leyendo este documento en griego y aparece esta palabra en hebreo. Lo que sucedió fue que cuando los cristianos comenzaron a copiar la Septuaginta, no sabían leer o escribir el hebreo. Entonces se reemplazó con la palabra Señor, lo cual ya era una tradición judía. Entonces comencé a buscar e investigar, y con el tiempo terminé encontrando más manuscritos. Y llegué a un punto donde se me agotaron los recursos, es decir, busqué en catálogos y libros viejos aquí y allá. Y bueno, en aquel entonces lo que se hacía era que uno escribía en un pedazo de papel el número de un microfilm y se lo entregaba al bibliotecario, que regresaba a los 10 minutos con un microfilm que había que desenrollarlo para verlo. Se usaba un lector análogo muy primitivo, muy difícil para usar, y se llevaba mucho tiempo para verlo. Y pensé, hay muchos microfilms que están catalogados como misceláneos. ¿Cómo puedo saber qué hay en ellos? Tal vez tengan un segmento del Mateo en hebreo, y algunos lo tenían. Entonces, estoy sacando estos microfilms y de repente... Y esto es en la Universidad Hebrea. Estaba en la Biblioteca Nacional de Israel, que forma parte de la Biblioteca de la Universidad Hebrea. Tienen docenas de miles de microfilms, y lo que hicieron fue que enviaron gente a bibliotecas en todo el mundo y llegaron y dijeron: queremos fotografiar sus manuscritos y hacer un microfilm para que la gente en Jerusalén puedan ver el manuscrito que está aquí en Oxford, para que puedan ver el manuscrito que está en Rusia, para que puedan ver el manuscrito que está en Nueva York, con tan solo ir a una ubicación central. Esto fue antes del Internet. En aquel entonces, había que ir, y estoy hablando de hace un año, en este caso. No hace tanto tiempo. De vuelta en los viejos días. De vuelta en los días antiguos antes del Internet. Había que ir a la Biblioteca Nacional de Israel y sacar estos microfilms y mirarlos en este lector análogo. Pero ahora muchas de estas cosas ya están en línea. Pero en aquel entonces, en los días antiguos, había que hacerse así. Y mira, la mayoría de las cosas que encontré no tenían nada que ver con el Mateo hebreo. No es como que encontraba lo que quería de inmediato. Sacaba un microfilm que decía misceláneo y encontraba que, por ejemplo, era algo de Maimónides. Otro era de la Mishnah. En otro, algún tratado rabínico de Kabbalah. Y habían miles de estos para ver. Ciertamente hay No eran miles, pocos, y ni ¿verdad? siquiera he llegado a mirarlos todos. Te seré sincero, probablemente hay más manuscritos. Pero vi más y más y encontré cosas interesantes. Y una de las cosas que encontré fue, de hecho, cuando hicimos un tour juntos en 2005, cuando encontré los últimos 2 manuscritos. Y te escuché enseñar la misma cosa. Creo que enseñamos como en 42 lugares, si no me equivoco. Así es, creo Fue que algo sí. por ahí. Y fue todas las noches, fue por varios Sí, meses. así y fue. enseñamos juntos como 4 o 5 horas todos los días.